Pedro negó por 3 veces a Jesús, cantó el gallo, y bien temprano los principales sacerdotes prepararon una reunión con todo el concilio para entregar a muerte a Jesús. Entonces Judas, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y arrojándolas en el templo salió de ahí y se ahorcó. Los sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y con ellas compraron el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual el campo se llama hasta hoy Campo de Sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me lo ordenó el Señor. Los sacerdotes atan a Jesús, lo sacan de la casa de Caifás y lo llevan al pretorio donde estaba el gobernador Pilatos. Pero no entran para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilatos sale y dice: ¿qué acusaciones traes contra este hombre? Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Y Pilatos dice: tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Y decían: hemos hallado que éste pervierte nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilatos le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra. De modo que Pilatos estaba asombrado y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde: ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Pilatos responde: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilatos dice: ¿quién es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y la multitud dijo: a Barrabás. Y Pilatos les dijo: ¿y qué haré de Jesús? Y todos dijeron: sea crucificado. Valiente Jesús, en la cruz nos salvó. Su sangre preciosa lavó la maldad. Sublime tu gracia infinita logró cambiar corazones de piedra y maldad. Su boca no abrió y aceptó ser culpable, y nuestro pecado en la cruz lo clavó. En ese instante nos dio vida eterna. Después de 3 días renació la esperanza. Precioso Jesús, de tu cruz me colgué, y todo el dolor del fracaso borré. Mis manos culpables en tu sangre lavé, y nueva criatura por ti yo seré. Las cosas pasadas en tu amor superé. Sublime tu gracia infinita logró cambiar corazones de piedra y maldad. Sublime tu gracia infinita logró cambiar corazones de piedra y maldad. Su boca
aceptó ser culpable y nuestro pecado en la cruz lo clavó. En ese instante nos dio vida eterna. Después de 3 días renació la esperanza. Precioso Jesús, de tu cruz me colgué y todo el dolor del fracaso borré. Mis manos culpables en tu sangre lavé y nueva criatura por ti yo seré. Por ti yo seré, nueva criatura, por ti yo seré. Gracias a la gracia infinita del Señor, logró cambiar corazones de piedra y maldad. Bendiciones.